Hola, bienvenidos a esta nueva lección. Continuamos entonces hoy con un tema, el alimento adecuado, loncheras y snacks sanadores. Las loncheras son ese alimento que tenemos la oportunidad de enviarle a nuestros hijos durante el día y sabemos que son esos alimentos los que le van a aportar energía, son los que van a ayudar a que tengan un buen rendimiento tanto académico como deportivo. Entonces es muy importante tener en cuenta cada una de esas elecciones que hacemos al tener la oportunidad nosotros de enviar en esa lonchera esos alimentos que sabemos y que con conciencia sabemos que le pueden hacer muy bien. Sé que este tema suele ser un dolor de cabeza para la mayoría de los hogares donde hay niños pequeños, pero con algunos tips de los que vamos a hablar hoy, cuando ya sabemos realmente cuáles son esos alimentos, cuando nos organizamos un poquito durante la semana, podemos hacer esas buenas elecciones. Y es que al hablar de loncheras, volvemos a traer como protagonista a los alimentos ultraprocesados. Alimentos no, productos ultraprocesados, porque así debemos llamarlos. Y es que precisamente por la practicidad, porque los encontramos de pronto un poco más convenientes a la hora de organizar esa lonchera, pues caemos en la tentación de incluirlos dentro de nuestras compras y tenerlos a la mano porque pues nos sacan de apuros en ese momento de la preparación. Vamos entonces a mirar nuevamente, particularmente sus características, estos productos ultraprocesados que encontramos. Una de sus características, fabricados industrialmente. El estado natural de ese alimento ha estado alterado, transformado y le han añadido cualquier cantidad de aditivos que vamos a ver también en una lección muy específica. Usualmente tienen más de 3 ingredientes. Cuando ya un alimento empacado tiene más de 3 ingredientes, ya tenemos que evaluarlo muy bien antes de tenerlo como una opción. Se elaboran a partir de otros ingredientes procesados, muchas veces ingredientes sintéticos, y definitivamente no aportan ningún valor nutricional. Por más de que el empaque te diga aporta vitaminas, aporta minerales, realmente tenemos que mirar esa fuente de esas vitaminas, porque son realmente vitaminas naturales, son vitaminas sintéticas. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces no nos dejemos llevar a veces por lo que el alimento nos dice en su empaque. Siempre es importante analizar muy bien su contenido. Y es que estos productos que ven acá, solo como ejemplo, son una cantidad gigante porque son el 85% de los productos que encontramos en los supermercados y sobre todo también en las cafeterías escolares donde nuestros niños están expuestos a estos productos. ¿Cuáles son esas características de estos productos? Primero, son altamente adictivos por esta cantidad de ingredientes que ellos tienen, que precisamente los tienen para generar esa adicción y quererlos comer y no comerme un poquito y ya dejar, sino querer terminarme el paquete completo. Sabemos que nos roban energía. ¿Y por qué nos roban energía? Y a nuestros hijos les roban energía porque tienen tantos ingredientes, tantos aditivos, que el cuerpo tiene que empezar a lidiar con este tipo de ingredientes que son tan inflamatorios, tan perjudiciales. Entonces les roban realmente energía, a diferencia de un alimento real que el cuerpo sabe cómo digerirlo, cómo absorber de ahí esos nutrientes que necesita. Sabemos que es energía de corta duración, son carbohidratos simples, aportan energía, puede que sacien un poquito el hambre, pero te aportan energía de corta duración. A la hora ya el niño nuevamente tiene ganas de comer otra cosa, algo diferente, y usualmente vuelve y cae en ese ciclo de que cada hora, cada 2 horas se está consumiendo, pero priorizando carbohidratos o este tipo de alimentos, ¿sí? No aportan saciedad, no aportan ningún valor nutricional, producen antes más ansiedad porque cada hora estar ya con la sensación de que tengo hambre, quiero comer, y el cuerpo pide usualmente lo que le estás dando durante el día. Entonces, si ya se comió un pastelito, a la hora él va a querer otro pastelito parecido al que ya se comió, ¿sí? Producen ese crash energético del que hemos hablado, dan hambre muy rápido, afectan claramente la concentración, porque cuando tú tienes hambre, cuando tu cuerpo te está pidiendo ciertas cosas y ciertos nutrientes y tú no los estás supliendo, hay cierta ansiedad por estar comiendo, por el hambre. Entonces no hay manera de que el niño se concentre en esa actividad académica en la que nosotros quisiéramos que tuviera toda su energía o toda su concentración allí. No constituyen entonces
siendo tan altos en carbohidratos ultraprocesados, no constituyen ninguna estructura corporal, que es lo que también buscamos, ¿sí? Que el niño pueda construir sus músculos, sus tejidos, sus neuronas, sus huesos, sus dientes. No están obteniendo a partir de estos alimentos esa nutrición que nosotros quisiéramos que ellos tuvieran. ¿Qué pasa en el caso de las cafeterías escolares? Es exactamente lo mismo. ¿Qué encuentran nuestros hijos allí? Productos de panadería, alimentos fritos en aceites vegetales, embutidos, todo lo que son tortas. El problema de todos estos productos de panadería a la larga también son esos ingredientes con los que los elaboran, que usan son margarinas, aceites vegetales, ¿sí? A veces mezcla de harinas refinadas, altas en carbohidratos, con ciertos antinutrientes que producen inflamación, que sabemos que le hacen daño a nuestros hijos. Productos altos en azúcar. En las cafeterías todavía encontramos todo lo que son dulces, paqueticos, gaseosas, ¿sí? El gluten está muy presente porque usualmente, como les decía, todo lo que son los panes, los sándwiches, los perritos calientes, los hot dogs, todo esto está hecho con harina de trigo. Gaseosas, todo lo que son gaseosas, bebidas energizantes. Y cuando el niño tiene la opción también en su colegio de tomar el almuerzo, estos almuerzos se han evidenciado son altos en carbohidratos, porque está entonces el arroz junto con de pronto también un tubérculo, más la fruta, más los vegetales, y la porción de proteínas bastante pequeña, bastante escasa. Y también a nivel de grasas, pues son unas grasas que no queremos que nuestros hijos consuman. Entonces no hay saciedad, no hay un valor realmente nutricional. Por eso a veces es mejor evaluar realmente esa alimentación a la que mi hijo está expuesto o enviarla desde casa. Siempre va a ser la mejor opción. Por practicidad, pues lo ideal es concientizar muy bien al niño de ese tipo de alimentos que él puede, a los que está expuesto, cuáles serían los mejores que él pudiese elegir. Vamos entonces a ver cuál es esa lonchera moderna. Y muchos dirán, bueno, pero esta lonchera en esta foto la veo saludable, la veo una lonchera muy sana, productos reales, pero ¿qué veo acá? Hay un exceso de carbohidratos. Claramente, en una lonchera alta en frutas, sí, tenemos ciertos antioxidantes importantes, pero cuando yo de snack me como solo una fruta, muy rápidamente voy a tener hambre, ¿sí? Veo un pan, seguramente un pan blanco refinado. Veo jamón, este jamón seguramente es un jamón a partir de un producto ultraprocesado, lo que llamamos embutidos. Veo vegetales y seguramente al ser esta lonchera, al verse tan sana, porque veo variedad de colores y demás, pues muy probablemente va a estar acompañada como premio o como postre de los alimentos que vemos también acá en la imagen. Entonces le voy a mandar la galletica a mi hijo que tanto le gusta, entonces el chocorramito de pronto para que después del recreo se coma esto, o simplemente le acompaño de estos yogures con cereal que son altos en azúcares, ultraprocesados, o el juguito de caja. Entonces realmente no se vuelve una lonchera sana, no aporta realmente esos nutrientes que el niño necesita, porque si el niño solamente consume fruta o de pronto vegetal como snack, no va a cubrir esa hambre que él tenía, y muy rápidamente su cuerpo nuevamente le va a pedir otro tipo de alimentos. Cuando tú logras cubrir a nivel de saciedad, a nivel nutricional, el cuerpo perfectamente está un poco más tranquilo y puede esperar a su siguiente comida. Pero cuando nosotros priorizamos carbohidratos en su mayoría, como lo que vemos aquí, digamos que acá rescatamos que este sándwich se ve con queso, perfecto, una grasa sana. Cuando el niño tolera los lácteos, espectacular el queso como una opción, pero netamente rescatable el queso en este caso, y de pronto una porción de fruta. Más adelante vamos a ver cómo podría ser esa composición de esa lonchera un poquito más densa a nivel nutricional. ¿Qué es lo que pasa cuando juntamos ese exceso de carbohidratos? A pesar de que sea de alimentos reales, cuando hay exceso de carbohidratos y acompaño con producto ultraprocesado, pues ¿qué vamos a encontrar? Seguramente no en la inmediatez, pero sí
a medida que pasa el tiempo, vamos a encontrar inflamación intestinal, trastornos del comportamiento, como les decía, cuando el niño no está nutrido correctamente, el niño fácilmente no se va a concentrar en actividades. Sí, tampoco va a haber un rendimiento deportivo óptimo. Encontramos trastornos del sueño, claramente, trastornos en el crecimiento por falta de nutrientes, sobrepeso, todo este exceso de carbohidratos, sabemos que ese exceso de glucosa pues genera sobrepeso y obesidad, trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque el niño prioriza. Cuando él abre su lonchera y ve sus galletas preferidas, seguramente él primero va a comerse esto y deja a un lado lo que realmente debería comer. Entonces, evito enviar esto y le enseño al niño cuál es ese orden que debe comer. Prioriza primero tu proteína, continúa de pronto con el vegetal que te gusta, deja al final esta porción que es tu postre, puede ser una fruta, en vez de enviar un ultraprocesado, ¿sí? Entonces, el orden también influye bastante en que no hayan esos trastornos alimenticios, porque pues con los niños tenemos que ser muy estratégicos a la hora de cuál va a ser ese primer alimento que van a empezar a ingerir, ¿sí? Caen los niños con esta cantidad de ultraprocesados en adicción al dulce. Estos productos son altos en azúcares añadidos y en esas harinas refinadas, que prácticamente es lo mismo. Caen en enfermedades recurrentes porque si no hay valor nutricional desde sus alimentos, pues el sistema inmune no funciona correctamente. Entonces caen estos niños en estas gripas eternas que les duran 15 días, pero precisamente son estos alimentos que les estamos ofreciendo que no dejan que su cuerpo, a partir de la densidad nutricional que encuentra en los alimentos, pueda sanar y pueda trabajar correctamente. Se empeoran todos los temas de las alergias, el asma también, con todos los ingredientes que estos alimentos poseen. Caemos en déficit nutricional, ya hablamos del rendimiento deportivo y académico, estreñimiento, clave en este exceso de carbohidratos y de ultraprocesados, y problemas digestivos de los que hemos hablado, que me duele la barriga, que no pueden dormir bien porque se sienten de pronto inflados o gases. Todo esto tiene mucho que ver con esa selección de alimentos que enviamos en las loncheras. Aquí nuevamente colocamos esta gráfica, pues me gusta bastante porque aquí vemos ese ciclo en los que mantienen los niños con estas loncheras cuando se priorizan carbohidratos y ultraprocesados. Cada vez que consume un carbohidrato, se eleva su glucosa en sangre, tiene que entrar en juego la insulina para poder controlar ese exceso de glucosa en sangre y tratar de bajar lo más pronto posible ese pico de glucosa. Y así como sube tan rápidamente, aunque aporta energía, también cae muy rápidamente. Entonces, cuando cae rápidamente, nuevamente hay hambre. Pero ¿qué pasa cuando el niño de pronto es un niño sedentario, cuando el niño no practica ningún deporte? Pues que toda esa glucosa en exceso, gracias también a la propiedad que tiene la insulina, pues la va a almacenar como grasa. Es allí donde llega el sobrepeso. Ese exceso de glucosa que no usamos como energía, el cuerpo lo que hace es que la almacena, ¿sí? Entonces aquí vemos ese ciclo. Si cada vez que tenemos ansiedad, que tenemos hambre, o que el niño tiene ansiedad, que tiene hambre, cubrimos con carbohidrato únicamente, este ciclo va a ser interminable. Y es cuando durante los años llegan los problemas como la diabetes, resistencia a la insulina y demás, que ya pues también hemos hablado bastante. Entonces, identifiquemos cuáles son esos enemigos de la lonchera. Claramente, en una lonchera deberíamos evitar el azúcar, los aceites vegetales, el gluten y los químicos. ¿Los químicos provenientes de dónde? Pues de todos estos ingredientes sintéticos que la mayoría de estos productos empaquetados tienen. ¿Dónde encontramos entonces la mayoría de estos enemigos? En todos los productos ultraprocesados que encontramos en los supermercados. Pero entonces, ¿con quién es nuestra batalla? Y creemos que nuestra batalla es con un ejército gigante. Pues realmente no es un ejército gigante. Son 10 empresas productoras de todos los ultraprocesados que encontramos en los supermercados. Y son estas 10 empresas las que quieren vender a toda costa sus productos. Hoy sabemos que no importa el costo, hoy en día estamos con una cantidad de padecimientos a nivel de salud
obesidad creciendo a un ritmo impresionante y realmente sabemos ya hoy en día quiénes son los responsables. Estos alimentos ultraprocesados, que usualmente en su empaque quieren confundirnos, realmente somos nosotros los que tenemos el control y somos nosotros como padres los que tenemos que evitar que estas empresas quieran vendernos sus productos y quieran llegar a nuestros hogares. Entonces nos tenemos que poner esa armadura, defender a nuestros hijos de este enemigo, porque realmente son enemigos lo que encontramos en estos productos porque les hacen demasiado daño a ellos, y nos tenemos que realmente concientizar. Y es muy importante, porque entonces dirán, ¿y entonces qué pasa con los snacks? Hablemos de snacks y seguramente esperarían ustedes varias diapositivas con respecto a qué le puedo dar de snack a mi hijo. Y siempre me preguntan mucho, ¿cuál es el mejor snack? Realmente el mejor snack es el que no tienes que dar, porque es que el ser humano no está diseñado para comer 6 veces al día. Si tú en tu primera comida aportas todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, tu cuerpo no pide snack y se va pleno y tranquilo hasta que nuevamente te pide nuevos alimentos. Entonces, cuando hay una densidad nutricional a partir de ese primer desayuno o esa primera comida en la que yo tengo oportunidad de ofrecerle a mi hijo alimentos y lo baso en lo que realmente necesita, mi hijo no pide snacks. Es diferente si nos vamos de paseo, si nos vamos en un trayecto largo en un vehículo, seguramente voy a tener que ver y tener opciones un poco más sanas, las veremos más adelante, pero realmente esa dinámica y esa cultura de que no podemos salir de casa sin tener snacks, porque y el snack del niño y al niño qué snack le están dando, eso no lo vendió también la industria. Y estas empresas nos vendieron esa cultura de estar dando snack todo el tiempo. Y a veces caemos en el ultraprocesado y en el exceso de fruta, porque estamos ofreciendo cada vez que el niño tiene hambre, fruta, fruta, fruta. Entonces hay exceso a nivel de glucosa, y cuando caemos en los ultraprocesados, pues ya sabemos que también no es solamente la suma de esos ingredientes que contiene, sino que también tiene ese pico de glucosa que no queremos estarle dando a nuestros hijos, ¿sí? Y el problema entonces que hemos hablado es tratar de quitar el hambre con solo carbohidratos, ¿ok? Entonces, en cuanto a snack, vamos a mirar cuáles serían esas mejores opciones para darle a nuestros hijos. Pero quiero que veamos acá entonces cómo armo esa lonchera. ¿Cuál es esa lonchera ideal para mandarle a nuestros hijos? Esa lonchera ideal, esa lonchera nutritiva, debemos basarla en alimentos reales. Alimentos que nos aporta la naturaleza. Tanto carbohidratos como frutas, como grasas, como proteínas. Pero tenemos que priorizar son estos alimentos, ¿sí? Y que desde casa, si yo tengo el control de armar esa lonchera de mi niño, pues evitemos los ultraprocesados. El niño va a estar expuesto, sí, a los ultraprocesados, la vida social, los cumpleaños de sus amigos, el evento social familiar. Seguramente el niño va a estar expuesto. Pero tú tienes en la semana la oportunidad de priorizar este tipo de alimentos. Le construye salud a tu hijo, que seguramente el fin de semana, cuando tiene esa tentación, pues el niño va a poder lidiar con ese alimento un poco inflamatorio, ese alimento de pronto le va a causar cierto malestar, el niño va a empezar a identificar esos alimentos que no le sientan bien, ¿sí? Entonces, en una lonchera nutritiva debemos incluir proteínas, que sabemos que son esenciales para la construcción de todos nuestros sistemas, nuestros músculos, nuestro hueso, reparación de tejidos, y que realmente aportan saciedad. Podemos incluir carnes, huevos, pescados, lácteos, pero ¿cómo incluyo una carne en una lonchera? ¿Pero cómo incluyo? Ya lo vamos a ver. Carbohidratos naturales. Acuérdense que los carbohidratos no es satanizar el carbohidrato. Acá todos los problemas que hemos visto y las condiciones de salud que hemos visto han sido por el exceso, ¿sí? Entonces, si tú quieres incluir carbohidratos naturales, apaláncate de esos que le gustan a tu hijo. Si le gusta la yuca, si le gusta la papa, si le gusta el plátano,
hay opciones de presentarle en una lonchera estas alternativas, no los ultraprocesados, ¿sí? De igual forma las grasas, que es un nutriente tan importante para la función cerebral y también para la síntesis de ciertas vitaminas. ¿Cómo incluyo entonces una grasa? Bueno, puedes aportar el bacon, es una proteína grasosa que puedes incluir, el aguacate, las aceitunas, las nueces, los quesos, cuando son tolerables. Entonces, cuando envías realmente una lonchera con alimentos reales, no tienes que enviar una cantidad de paqueticos por si de pronto, porque le va a dar hambre al primer recreo. Se van a dar cuenta que a medida que ustedes van priorizando estos alimentos reales y aportan un poco más de saciedad, van a empezar a regresar alimentos en esa lonchera. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te comiste esto? No, es que con el desayuno quedé full, entonces solamente almorcé porque en el recreo no me dio hambre. Perfecto, ¿sí? Esa es la dinámica. Importantísimo siempre con la lonchera, hidratación con electrolitos. Así que es agua con ciertos electrolitos. Acá en el curso vamos a ver cómo preparar esos electrolitos caseros, pero es súper importante sacar a nuestros hijos de los juguitos de caja, eviten enviar jugos de fruta desde casa, porque esos jugos de fruta le hemos quitado la fibra y son agua con azúcar, así que estamos empeorando aún la condición, no estamos haciendo que el niño realmente sacie esa necesidad de hidratarse, sino que antes le producimos aún más sed. Entonces siempre tratar de que sea agua con electrolitos. En la lonchera realmente es una oportunidad maravillosa para tú regalar salud y amor a tus hijos. Que cada vez que tú le entregues esa lonchera a tu hijo en las mañanas le digas, hijo, aquí va todo lo que tú necesitas para ser el mejor futbolista, para ser el mejor ciclista, para que cumplas tus sueños, para que seas el mejor en clase. Sé que una lonchera a partir de productos reales puede requerir un poco más de tiempo, pero no es mucho tiempo. Ahora vamos a ver que puede ser realmente muy práctico y muy fácil si nos organizamos un poco, pero realmente el objetivo es que la preparación de cada lonchera sea un proceso gratificante y satisfactorio. Proponerte no enviar esos productos ultraprocesados en la lonchera, porque realmente es más el daño que estamos causando a nuestros hijos que el beneficio simplemente de pronto por practicidad. Entonces, empecemos a mirar opciones. Acá voy a darles algunas opciones y dirán, mamá, pero ¿me vas a mandar una carne en la lonchera? Todo es un proceso y hijo, es lo que necesitas para construir músculo. ¿Tú quieres crecer? Esto es lo que tú debes comer. Entonces, es una oportunidad a partir de estas carnitas, por ejemplo, yo voy a darles ejemplos, hay recetas infinitas. Es una oportunidad, primero para variarle el tipo de proteína que a nuestros hijos les gustan o a los niños les gusta, puede ser de pollo, de res, de cerdo, de pavo, de atún, de salmón, y es la oportunidad para incluir ahí esos vegetales que a mi hijo le gustan o que de pronto no le gustan tanto verlos en su presentación entera, pero sí triturados dentro de la carnita y puedo aprovechar para adicionarle pimentón, brócoli, zanahoria, zucchina, ¿sí? Y condimentar también con lo que sé que a mi hijo le gusta. Y es una opción, puedo hacer la carnita grande, luego a los 2-3 días le mando carnitas un poquito más pequeñas, pero es proteína. Cuando el niño come este tipo de alimento, va a obtener todos esos nutrientes que necesita. Y vimos todos los nutrientes ya que puede aportar la proteína de origen animal y es de verdad demasiado versátil lo que podemos hacer y aprovechar para incluirlo. Como les digo, al principio dirán, mamá, pero me mandaste carne. Hijo, inténtalo. Seguramente llegarán las primeras veces, no se den por vencidos. Tenemos que ser persistentes, ellos ya después se terminan acostumbrando. Cuando tenemos hijos pequeños, pues tenemos la posibilidad de que desde chiquitos, esos son los alimentos a los que están acostumbrados. El problema es cuando ya tenemos en este momento niños de 7 años, 8 años, cuando ya conocieron el mundo y ya conocieron esa lonchera
alta en ultraprocesados, les cuesta hacer el cambio. Y los cambios no pueden ser tan drásticos, no es que a partir de mañana tu lonchera no va, no. Hay opciones menos peores y empezamos a hacer esa transición y empezar también a ser muy conscientes con ellos. Mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que este alimento, este producto tiene este ingrediente y este ingrediente te va a hacer doler la barriguita. ¿Te acuerdas ese día que te dio el vómito? Yo creo que era. Entonces empezamos a concientizar también a nuestros hijos de que hay ciertas cosas que no le hacen bien y ya ellos mismos empiezan, uy mamá, y pasó con mi hijo, y empieza, no, este producto no lo podemos llevar, esto tiene aceite vegetal, no mamá, no. Ya uno tiene que estarles hablando, diciendo, mira, sabes que esto no te hace bien por esto, esto y esto, revisemos este ingrediente que no entendemos qué puede ser. Entonces, es una manera de hacer esa transición con los niños que ya están más grandecitos, pero si tenemos la oportunidad de empezar de cero, espectacular. También decirles, tú eres diferente, eres un niño diferente y comemos diferente, por eso tu lonchera va a ser diferente a la de tus otros compañeritos. Sí, es importante también que ellos sepan, porque cuando se sientan en una mesa y todos los niños tienen bonjour, chocorramo y ellos tienen alimentos reales, pues hay cierto choque. Sí, ellos dicen, se empiezan a sentir un poquito como diferentes, pero eso está bien. Y decirles, somos diferentes, comemos diferente y tú comes diferente, buscamos salud, quiero que estés bien, quiero que estés fuerte, quiero que crezcas y seas muy inteligente. O sea, empezamos a trabajarles también a ellos en la mente. Y acá, por ejemplo, también vemos otras opciones. ¿Cómo le enviamos entonces proteína a nuestros hijos? Ya vimos la opción de las carnitas tipo hamburguesa. También podemos optar por la proteína en julianitas. Es algo muy, muy práctico porque simplemente tener la proteína descongelada. Cuando tú tienes la proteína descongelada, la mañana fluye muy rápidamente ese momento de preparación de la lonchera, porque es partir la proteína en julianitas, sofríes en mantequilla, de pronto el aderezo que a tu hijo le gusta, dejas enfriar y empacas. Puedes usar pollo, res, cerdo, pavo, pescado, acompañas de pronto con esa salsita que a tu hijo le gusta y vas disminuyendo la proporción o miras cuál es esa alternativa para preparar una salsita un poco más sanita, que sea fácil de comer para que el niño pueda consumirlo de una manera más práctica. Trocitos de carne, perfecto, muslitos de pollo, tocineta, rollitos de jamón serrano. Entendamos que estos jamones serrano pues son cortes de pierna, no priorizarlos, pero sí nos dan una alternativa para de pronto variedad y los puedes rellenar de maduro, de queso, de aguacate, queso crema, algunos vegetales que a tu hijo le guste, el huevo cocido de toda la vida. Entonces, de verdad que podemos priorizar este tipo de alimentos en la lonchera y se van a dar cuenta. Cuando el niño come como snack una cajita de proteína, seguramente llega al almuerzo y va a estar súper lleno, súper satisfecho. Entonces va a llegar a la casa con el almuerzo y tú, pero ¿qué pasó? Pero mamá, es que me comí la carnita y pues llegué al almuerzo y estaba muy lleno. Perfecto. Comete entonces el almuerzo a las 3 de la tarde, no importa. Ahí en esa oportunidad no es momento de decir, entonces, ¿qué quieres comer? Y dejar el almuerzo. No, cuando te dé hambre, comemos ese almuerzo que dejaste de consumir. Entonces, almuerza a 3 de la tarde, súper denso en nutrientes, seguramente el niño no pide la cena. ¿Sí? Antes de las 6 de la tarde, ideal que coman los niños para que en la noche duerman mucho mejor. Entonces, va a empezar a variar al principio mientras haces estos ajustes. De pronto los horarios, de pronto la dinámica, entonces ya vas midiendo porciones, ya vas sabiendo qué tipo de alimentos son los que le gusta, cuáles regresan a casa y te vas organizando y ya después todo va a fluir perfectamente. Pero lo más importante es que tengamos esas proteínas descongeladas. Desde la noche anterior o la tarde anterior, la paso al refrigerador, cosa que en la mañana yo la tenga disponible para poderla manejar o moler en el picatodo y preparar muy fácilmente. Que no tengo el tiempo, que no me gusta ese corre-corre en la mañana, bueno, pues puedo adelantar el día anterior. Si tengo una persona que me colabora en casa, prepárame por favor o manténme esto listo, esto preparado, no importa. Que preparemos esas julianitas de carne la noche anterior y las refrigeremos, no les va a pasar absolutamente nada. Créanme que es preferible enviar un alimento preparado de la noche anterior
que enviar simplemente un ultraprocesado. Ese ultraprocesado lleva semanas o inclusive meses ahí empacado, más todos los ingredientes adicionales para poder haberse conservado en esas condiciones. Entonces, apalanquémonos de alimentos reales, que realmente no es complicado. ¿En qué puedo saltear las carnes? En grasas animales, en grasa de res, de cerdo, en mantequilla ghee, en aceite de coco, en aceite de oliva. Ya conocemos cuáles son esas grasas buenas y también puedes alternar la preparación. Puedes enviar unas julianitas de pollo con un poquito de miel, queda espectacular. Hay opciones de apanado también muy saludable a partir del queso parmesano, de estos chicharrón trituradito, y hay muchas opciones. Así que el tema aquí también es creatividad. ¿Qué podemos también preparar? Waffles, wraps, tortillas, pero no las compradas en el supermercado ya listas, de trigo con gluten, de maíz con otra cantidad de carbohidratos, con conservantes, con una cantidad de saborizantes, potencializadores de sabor. Eso no lo necesitamos. Podemos apalancarnos de una sola harina que sabemos que nos puede hacer bien, ojalá evitando el gluten al máximo. Encontramos harinas como la quinoa, el coco, la almendra, la yuca, el arroz, que tú ves en el ingrediente y es uno solo, harina de arroz, almidón de yuca, suficiente. ¿Cómo le acompaño? Del huevito, del queso rallado, armo la tortilla y puedo preparar los waffles, si le echo un poquito de pronto de leche, puedo preparar pancakes o puedo preparar una tortillita que puedo rellenar, sea con alimentos salados o alimentos dulces. Entonces es la oportunidad para rellenar esa tortilla con proteína, con grasita, con vegetales. El waffle, puedo inclusive apalancarme de la harina, el huevo, el queso rallado y, ¿por qué no?, carnita molida o pollito desmechado, y queda súper proteico, delicioso y es un snack increíble para llevar a la playa, para llevarme en el carro, para tenerlos, y los hacemos de una manera muy práctica. ¿Que queremos algo dulce? Bueno, acompañamos con esa fruta que tanto me gusta, con un poco de miel, con nueces, con yogur griego. Entonces hay alternativas muy sanas y los niños se van acostumbrando a encontrar estos alimentos en su día a día y vamos generando ese hábito. Recuerden que en cada lonchera estamos regalando años de vida. En cada lonchera o regalas años de vida o los disminuyes, porque va a haber un momento en que ya ese niño no va a estar bajo tu control y va a ser ese ejemplo o esos hábitos que él aprendió en su infancia, lo que seguramente le va a quedar cuando ya a los 18, a los 20, a los 22 salgan de casa y sean ellos los que toman sus propias decisiones, sin contar con todo lo que van a estar expuestos en su adolescencia. Entonces es importante. No crean que porque ya tienen 9 o porque tienen 10, entonces ya es muy tarde, ya el niño no va a poder. No. Si en casa no encuentran esa disponibilidad de esos productos que sabemos que no le hacen bien, la opción es comer lo que hay, ¿sí? Puede haber resistencia al principio, pero se puede lograr. Créanme que se puede lograr y las opciones son infinitas. ¿Qué más podemos enviar en una lonchera? Porción de queso, si le gusta, hay infinidad de quesos. Siempre revisemos ingredientes, ¿sí? Es importante revisar ingredientes, sobre todo en los quesos, pero las opciones son distintas: el mozzarella, el doble crema, el gouda, sabana. Bueno, la cantidad de quesos son infinitas. La mayoría de los niños les gusta, es una muy buena opción enviar, o los deditos de queso. Los vegetales en julianitas con esa salsita que le gusta, de pronto con guacamole, con quesito crema, ¿sí? Que nosotros mismos armemos en casa, no comprar estas salsas ultraprocesadas, no. Podemos apalancarnos del queso crema, del yogur griego, de la mostaza, de la miel y enviarles esos vegetales que tanto le gustan. Su porción de fruta, recordemos que la fruta sí es importante, la fruta es un carbohidrato que nos aporta fibra, que nos aporta vitaminas, antioxidantes, pero no abusemos de la fruta. La fruta también tenemos que orientar a que sea el postre. Cómete primero tu grasita, cómete primero el queso y después te comes la fruta. Cómete tu almuerzo y que tu postre sea la fruta. No necesitan la galleta Oreo, no necesitan la chocolatina, no necesitan el ponqué ultraprocesado. La fruta les va a dar esa misma ganas, va a saciar esas ganas de dulce,
de una manera más natural. Y eso es lo que realmente buscamos, que las loncheras sean de alimentos reales. A los niños que les gustan y los niños más grandecitos, que les gusta todo el tema de nueces o frutos secos, pueden también, ojo que el maní es una legumbre, ¿no? Entonces alta en omega 6, no se recomienda el maní, pero la almendra también en porciones muy controladas, las nueces, es ideal y es una opción también como snack, aunque son altamente calóricos, ¿no? Encontramos también las opciones de sándwich, de arepas, pero no del sándwich con el pan Bimbo ultraprocesado que cuando revisas son 30, 40 ingredientes. Ese no es el pan que yo te recomiendo incluir en la lonchera. Hay muchas recetas caseras, pero si buscas un poco más de practicidad, hay ya panaderías locales donde los ingredientes son 2 o 3, donde no usan margarinas, usan mantequilla, donde de pronto ya están el movimiento ante alimentos más sanos, ya está la gente sacando productos o panes a base de quinoa, de almendras, y tener estas opciones en casa, pero no con un ultraprocesado, no enviarle el pan con el jamón ultraprocesado, no. Pueden apalancarse del pollito desmechado, de la pechuguita de pollo, de la carne desmechada. Lo mismo pasa con las arepas. Si al niño le gusta la arepa, pues no compremos la arepa ultraprocesada, revisemos siempre los ingredientes. Si la puedes hacer en casa a partir de estas harinas que te recomendé, también quedan muy ricas. Y las puedes rellenar o las puedes rellenar de queso, de algún tipo de proteína, de huevito. Y son opciones súper sanas, súper nutritivas, que realmente nos van a aportar salud. ¿Qué tenemos que evitar entonces? Porque también es una pregunta muy común. Bueno, pero entonces voy a mandarle proteína, entonces se tiran a comprar los congelados porque ya están listos, los nuggets, los pinchos de pollo, los palitos de pollo, y entonces eso es súper práctico y ese congelador es lleno de estas cosas. Ojo, ojo porque quiero que miremos acá, por ejemplo, los ingredientes de este tipo de productos. Sí, tienen proteína. En este caso, por ejemplo, 52% es carne de pollo, pero sigamos leyendo. Harina de trigo, agua, aceite de girasol, debemos evitarlo. Polifosfato de sodio, reguladores de acidez, especias, proteínas vegetales, de maíz, de soya. Recuerden que estas harinas siguen siendo glucosa también, ¿no? Y si me hablan de harina de trigo, yo ya el gluten digo, por aquí no aplica esto para mí. Sabor humo, claramente ese sabor humo es un sabor artificial. Fibra de soya, almidón de yuca, más glucosa, azúcar, más glucosa, inosinato, glutamato monosódico, que son acentuadores de sabor, espesantes. Y vemos acá los códigos: antioxidantes, dextrosa más azúcar, aroma de limón, artificial, acidulzantes, colorantes, y ponen la prefritura se realiza en aceites vegetales. O sea, realmente esto es una bomba de tiempo, porque es que esto lo único que le está haciendo a mi hijo es mucho daño a nivel intestinal. Esto está favoreciendo el potencial inflamatorio, esto no le va a aportar a mi hijo lo que necesita. Si yo en casa puedo sacar esa pechuguita de pollo, partirla en cuadritos, meterla en el palito y ponerla a sofreír y enviársela en la lonchera. 2 ingredientes, bueno, 3, el pollo, la mantequillita o la grasa que usaste, de origen animal, y sal. Eso es a lo que tenemos nuevamente que llegar. No a este tipo de productos, y realmente si tú evalúas el tiempo, pues realmente sacar del paquete, poner en el air fryer, en el horno, versus partir el pollito, organizar el pinchito y ponerlo a sofreír o meterlo en el air fryer, pues realmente la diferencia serán 2 o 3 minutos. Pero es salud. Los nuggets hay muchas recetas sanas que podemos hacer en casa, moler el pollo, aprovechamos para incluir ciertos vegetales, quesito parmesano, huevo, se arman los nuggets y los pones a sofreír, los metes al air fryer y son caseros. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros hijos se acostumbran a este tipo de alimentos que son
con estos potencializadores de sabor, claramente a nivel sensorial, es difícil hacer ese cambio porque tú le dices, mira, pruébate este nugget, pues lo van a sentir de pronto un poco más simple, de pronto no acostumbrados a que este nugget era crujiente, entonces no, esto no me gusta. Entonces hay que hacer esa transición, pero no hay nada como hacer las cosas en casa, como les digo, aprovechar la entrada a la cocina para, si voy a hacer el almuerzo, me proyecto para el otro día. Ay, voy a poner 2 muslitos de pollo adicionales para mandarle mañana en la lonchera. Voy a poner a hacer otro pedacito de carne y mañana la corto con tijerita y se la envío en un recipiente. ¿Sí? Entonces es visualizarme un poquito el día siguiente, me organizo y evito este tipo de productos que, aparte de que son bastante costosos, pues nos están haciendo mucho daño, sobre todo a la salud de nuestros hijos. Pasa lo mismo con los carbohidratos. Por ejemplo, estas papas, dice, 100% naturales, horneables, súper crujientes. Ok, miremos los ingredientes. 30. Empezamos, papas, ok. Aceite vegetal. No nos interesa llevar aceite vegetal. Además tiene la mezcla de canola, soya, semilla de algodón, girasol y maíz. Harina de trigo, gluten. Ya ahí descartadísimo. Y de ahí para abajo todos los estabilizantes, conservantes, antioxidantes. La practicidad de tenerlas en el congelador y sacarlas ya partidas, pero coger una papita, pelarla, partirla, aplicarle algún tipo de grasa de origen animal y poner en el horno, poner en el air fryer con 2, 3 ingredientes, eso es lo que necesita nuestro hijo. Ese tipo de alimentos, no esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que es un poquito de conservante aquí en estas papitas, pero ¿qué pasa con el bonjour? ¿Qué pasa con el nugget también congelado? ¿Qué pasa con el juguito de caja? ¿Qué pasa con el cereal del desayuno? Entonces es la suma de una cantidad de ingredientes que ahí puede estar la respuesta a la alergia, el asma, las enfermedades recurrentes. Y cuando el niño consume, usualmente le echamos la culpa, ay, es que fue la papa que te comiste, no, entonces fue la proteína, el huevo me cayó mal, acompañado de unas papas de estas. Y mírenme por favor la cantidad de ingredientes. ¿Sí? Y acá también especifica, contienen trigo, por ejemplo. Entonces, son ingredientes que nuestros hijos no necesitan y que con la suma de los años crean enfermedades. Y no es solamente una enfermedad, las hemos visto y son bastantes enfermedades y son todas esas enfermedades modernas de las que hemos hablado acá durante este curso. Entonces, ¿qué carbohidratos envío? Los carbohidratos enteros, carbohidratos hechos en casa, meter al horno un par de maduros, papita cocida, con un guacamole, con una salsita que hablamos, un tostón de plátano maduro, una tostada, arrocito con pollito, con carnita, yuquita, sofrita en mantequilla. Esos son los carbohidratos que debemos ofrecer a nuestros hijos, pero ojo, también con moderación, 1, 2 porciones al día, especificarle al hijo, empieza siempre, especificarle a nuestros niños, empieza siempre con proteína, vegetales y por último el carbohidrato. Así, ese pico de glucosa lo vamos a mantener, pero también le va a aportar cierta energía, el carbohidrato es importante, cuando es entero, nos aporta esas vitaminas, esos minerales que nosotros buscamos. Pero ojo con el exceso, que ahí es donde siempre caemos en ese error. Vamos entonces ya a mirar esos tips para la preparación de la lonchera, ya más o menos dándonos una idea de cuáles son esos alimentos y cómo puedo ofrecerle a mi hijo esos alimentos. Pues, ¿qué es importante? La variedad, claramente ofrecerle a los niños variedad, no solamente en la lonchera que envío en el día, sino durante la semana. Entonces puedo alternar las proteínas, los vegetales, o por ejemplo un día mando waffle, otro día pancake, otro día le hago un muffin, otro día. Entonces la variedad es importante para que ellos mantengan siempre el interés.
¿Sí? En cuanto a la preparación, importante adelantar, como les decía, algunos tipsitos es visualizarme desde el día anterior o si puedo hacerlo el domingo en las compras que voy a hacer de la semana, digo, bueno, esta semana le voy a incluir pescadito, voy a incluirle pollito, voy a incluir esto, compro las proteínas, compro los carbohidratos, y me preparo, aprovecho la entrada de la cocina para poner una cosita, de pronto pongo un sartén adicional y ahí le voy haciendo y le voy preparando. Es súper importante esa preparación porque te ayuda a ahorrar tiempo y también pues adelantar la preparación de estas opciones un poco más sanas que claramente no son tan prácticas como un ultraprocesado, requieren un poquito más de tiempo, pero es la mejor opción a largo plazo, eso sí, para nuestros niños. Les hablaba de la planificación semanal, hay personas que hacen su calendario y organizan muy bien todo. ¿Por qué? Porque es que eso sí, levantarse 5 o 6 de la mañana, pensar qué le voy a hacer, ahí ya perdimos el año porque ahí no va a evolucionar absolutamente nada. Entonces nos apalancamos desde lo que tenemos ya listo y empacado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la proteína descongelada, de pronto nos toca pelar la papita y ponerla a sofreír o meterla en el air fryer, entonces, o mañana ¿qué le mando? ¿Tengo este carbohidrato? Sí, tengo esta proteína, perfecto. Mañana ya tú te levantas y ya mecánicamente ya tú sabes que pones un sartén acá, pones en el air fryer y todo evoluciona mientras haces el desayuno o el resto de cosas que tengas que hacer. Entonces es importante la planificación y tener esos ingredientes a la mano. Les hablaba entonces de la lista de compras que siempre es importante pensar como con tiempito para tener listo en casa. Cocinar por adelantado, ya les había contado. El almacenamiento es súper importante porque acuérdense que evitemos al máximo todos los recipientes de plástico, optemos por vidrio para almacenar ya sea congelado o refrigeración. Por ejemplo, estas hamburguesitas, estas carnes de hamburguesa pueden congelarlas, las separan con papelitos aptos para esto y las pueden congelar y las van sacando y las tienen listas, cosas que solo sea en la mañana sofreír esa carnita, por ejemplo, de hamburguesa. Entonces es importante también el almacenamiento adecuado para que claramente estos productos y estos alimentos son perecederos, pues no haya de pronto cierto desperdicio y para garantizar también la frescura de los mismos. Es importante entonces la diversidad de colores, sobre todo en los niños más chiquitos, que los vegetales y las frutas pues se vean muy llamativos y tratar de hacer esa lonchera lo más llamativa posible. Vigilar muy bien esas porciones, como les contaba, pues al principio cuando empiezas a mandar alimentos más densos a nivel nutricional, el apetito va a estar un poco más controlado, entonces puede que al principio empiecen a llegar estos alimentos nuevamente a casa, pero no se desanimen, que finalmente si el niño no siente hambre, pues el niño va a esperar en el momento en que lo siente, te lo manifieste y ya tú negocias con él, bueno, este es el almuerzo, prioricemos este almuerzo y ya miramos qué otra cosa quieres adicional, pero es importante vigilar esas porciones, evitar también el exceso, no que sea una lonchera llena de cosas, porque pues claramente no va a ser tan atractiva. Importante que estos alimentos sean fáciles de consumir, por eso les hablaba enviar ya las proteínas, ya sea en trocitos, en julianas, que solo sea consumirlas muy fácilmente y no que el niño tenga que usar de pronto ciertos utensilios, porque eso pues realmente no favorece como el proceso. Mandarles también las frutas y los vegetales de una manera muy práctica. Es importante que los envases también sean prácticos de abrir o cerrar, porque cuando se les complica la cosa, pues no, en el primer intento ya dicen, no, ya no me como esto, sigo con esto, ¿no? Entonces que sea una lonchera muy práctica, que no se les riegue, que los alimentos de pronto estén separaditos entre ellos, sino que al abrir esté todo como mezclado, que no se vea como tan provocativo. Entonces eso también influye, aunque no creamos, influye bastante. Importantísima la hidratación, siempre por favor prioricen el agüita con los electrolitos durante el día. Y evita incluir estas calorías adicionales desde los jugos de fruta que realmente pues no las necesitan y son estos jugos, así los hagamos en casa, terminan siendo agua con azúcar y son calorías extras que no aportan ningún tipo de valor nutricional. Entonces empezar con el hábito del agua.
Sí, importante involucrar a los niños, darles también opciones y decirles, bueno, ¿qué te parece? Mañana, ¿qué te gustaría llevar? O pollito, o carnita de hamburguesa, ¿quieres que te haga esos muslitos que tanto te gustan? Y empezar de pronto a involucrarlos, no solamente en las opciones que tú le des para que ellos escojan, sino también de pronto en la preparación. ¿Te parece si hacemos esta carnita y mañana la llevas al colegio? Entonces, involucrarlos también les permite a ellos que se sientan un poquito más emocionados y que consuman esos alimentos pues más fácilmente. Evitar el desperdicio, si te sobró de pronto del almuerzo una proteína, ideal para usar al otro día para armarte un sándwich, una ensaladita, un wrap o algo, es importante evitar también el desperdicio que se presenta pues usualmente en las loncheras. Entonces, mi invitación es que la salud de nuestros hijos está en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos el control de decidir, somos nosotros finalmente los que llevamos esos alimentos a casa y aunque nos cueste un poquito más de tiempo, en términos de tiempo y planificación, vale la pena. Así que esta es mi invitación y nos vemos en una próxima lección.